Bienvenida a esta conferencia magistral titulada La desconcertante desaparición de la Sala Regional Especializada. Nos acompañan en el presidium la magistrada Gabriela del Valle Pérez, quien es integrante de esta Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quien les pido un fuerte aplauso. También está con nosotros el magistrado en funciones Omar Delgado Chávez, integrante de esta Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, nos honra con su presencia quien será el moderador de este evento, el magistrado presidente de esta Sala Regional Guadalajara, el doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera. Finalmente, quisiera presentar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fungirá como ponente y de quien me permitiré leer una brevísima semblanza. El magistrado Felipe de la Mata es un abogado, maestro y escritor mexicano que se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en su Facultad de Derecho y de la Universidad Panamericana. Es columnista en El Universal, La Silla Rota, El Economista y la revista Proceso. Es autor de la novela Las Heridas, de la editorial Espasa. Le solicito un fuerte aplauso para el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Ahora cedo el uso de la voz al magistrado presidente, doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera. Muchas gracias, Octavio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Es para mí un gusto, a nombre del Pleno de la Sala Regional Guadalajara, integrado por la magistrada Gabriela del Valle, mi amigo Omar y su servidor Sergio Guerrero, darle una cordial bienvenida a también un gran amigo, una persona a la que yo aprecio mucho, admiro y estoy muy agradecido con él, que es el magistrado Felipe de la Mata. Muchas felicidades por todo lo que has logrado, incluyendo el libro que vas a presentar en la Feria Internacional del Libro. Soy una persona muy agradecida con la vida y también con los amigos, y uno de ellos pues es mi ex jefe, el magistrado Felipe de la Mata, porque él fue coordinador general de asesores de la presidencia de la Sala Superior cuando yo era coordinador de jurisprudencia, y ahí pudimos emprender muchos proyectos muy importantes, ¿no? Entre ellos, tal vez el que más destaco es el JUS electoral, que nos hizo favor de impulsar y que se obtuvo un premio en Corea, un premio muy importante en la ciudad de Incheon, y pues la verdad fue gracias mucho a su impulso y a su visión. Para nosotros es un orgullo tener un magistrado de carrera. Nosotros estamos muy orgullosos de la carrera judicial, sabemos lo importante que es, pero también estamos conscientes de los cambios y estamos preparados para adaptarnos y lograr que la justicia se transforme. Hoy más que nunca necesitamos una justicia transicional, una justicia que se acerque más a la ciudadanía, una justicia, lo hemos dicho, con más territorio y también con mucho escritorio, pero sobre todo con más territorio. Y pues hoy nos va a platicar el magistrado Felipe de la Mata de una situación complicada que está en la reforma, pero no por eso irresoluble, ¿no? Es una situación que ya está vigente, y va a ser una presentación, la verdad, que para mi gusto es única, porque pues él es uno de los fundadores de la Sala Regional Especializada. ¿Qué perdemos cuando se extingue una sala de este tipo? ¿Qué estela de sentencias tan importantes ha dejado la Sala Regional Especializada? Inauguró temas tan importantes como los derechos de la niñez en la propaganda político-electoral, la violencia política en razón de género, y qué decir de los asuntos tan importantes, trascendentes, inéditos, en los que se juzgaba a una presidencia de la República, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dejando? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se avisora? Pues yo lo he leído con Felipe de la Mata y hoy tenemos el privilegio de escucharlo. Bienvenido, de verdad, es un honor para nosotros recibirte, así que muchas gracias, adelante.
Como se pueden dar cuenta, el magistrado Sergio Guerrero es mi amigo, por eso dice todas estas cosas inmerecidas que de verdad te agradezco mucho, querido Sergio, como ustedes se dan cuenta también, porque lo tienen a diario. Es sin duda uno de los magistrados más brillantes que tiene el Tribunal Electoral. Eso es algo más que evidente. Muchísimas gracias, querida Gaby, por tu hospitalidad. De verdad que además vienes enferma de todo corazón. Muchas gracias por el esfuerzo, ¿no? Y por supuesto al maestro Omar Delgado, muchísimas gracias también por su presencia aquí. A ver, quiero hablar del tema de la desaparición de la sala regional especializada, porque curiosamente no es un tema que se haya tratado por los especialistas electorales una vez que se ha tomado la decisión. Y por otro lado, salvo un artículo que escribí, creo que en El Economista, aunque no estoy seguro, pudo haber sido en otro medio, me parece que no ha sido un tema que se haya retomado por los medios de comunicación de manera importante. Es cierto, los que sabemos electoral trabajamos en el Tribunal Electoral, en los institutos electorales, en el INE, y la gran mayoría de las personas afuera quizás hasta piensan que el derecho electoral no es importante. Yo creo que ahora la nueva dimensión de los derechos político-electorales, que las diversas reformas que a lo largo de los últimos 6 años se han hecho, me parece que evidencian que el derecho electoral es más importante que nunca. Hoy día no nada más estamos ante una fórmula, esto es algo que le digo a los chavos que tengo en mis clases de licenciatura, hoy día no nada más tenemos un derecho electoral, digamos una vía de democracia representativa, sino que tenemos fórmulas de democracia participativa y comunitaria. Pero ahora ya no nada más vamos a elegir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, sino también al Judicial. Y el Poder Judicial es el que resuelve los casos. Es decir, ahora el electoral se vuelve todavía más importante. Esta no es la época de desdoro del electoral, sino al contrario. Quizá estamos entrando a su época dorada. Entonces, cuando escucho y oigo personas que dicen, no es importante saber electoral, pues sí, digo, sí, pues sí, abogados del siglo XX. Pero la verdad es que con visión, sobre todo de las últimas reformas, me parece que cada día es más importante electoral. Por eso me sorprende que no hayamos hablado de los temas que tienen que ver con la extinción de la sala regional especializada, si esto es razonable, si hay argumentos y sobre todo, qué depara hacia el futuro. Y ninguna de estas cuestiones ninguna de estas cuestiones se han puesto sobre la mesa. No es normal, lo digo con sinceridad, que desaparezcan una sala del tribunal y que no platiquemos del tema. Estamos otra vez ante un elefante en el cuarto, ¿no? Todos nos volteamos a ver y decimos, ¿qué hora es? Perdón, las 11:23 Pero resulta que están desapareciendo una sala y la pregunta es si es por ineficiente, si es por torpeza, si es por ilícitos. Todas esas preguntas las tenemos. A ver, yo voy a hacer un análisis, vamos a decirlo, a partir de este índice, ¿de acuerdo? Para tratar de que entendamos, cómo funciona la sala especializada, si hizo o no bien su trabajo de acuerdo a los datos que son públicos, no a los chismes, ¿de acuerdo? Algunos de los criterios sustanciales. Y vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué la reformaron? Eso ya es un tema. Yo siempre he dicho que a nosotros no nos corresponde hacer la Constitución libro. A nosotros lo que nos corresponde es aplicarla. Entonces, ya es una decisión tomada, se acabó, punto, ya. Pero ahora como académicos debatamos si en verdad ha sido una decisión correcta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hicieron a diferencia? Es decir, desaparecemos la sala especializada para que haya un mejor sistema, porque eso sería lo razonable. Si no, entonces, ¿para qué la desaparecemos? ¿No? Si no funcionara la sala especializada, ahora va a haber otra sala normal o como la quieren llamar, ¿no? O ahora, ¿cómo va a ser? Y bueno, y finalmente algunas reflexiones específicas. Miren, a ver, como ustedes saben, el mayor desafío de nuestro sistema electoral es la reforma judicial
que hemos, pues hemos visto. Sin duda es un desafío importante. El mayor de la democracia y del sistema electoral, por lo menos en lo que a mí me ha tocado vivir. Yo llegué en 1997 al Tribunal Electoral y en 1997 todo el mundo se impactaba del nuevo sistema de medios de impugnación en materia electoral y se impactaban también del control constitucional en materia electoral. Y unos poquitos años después que llegó mi amigo Sergio Guerrero, platicábamos del ejercicio de derechos humanos y control de derechos humanos en el nuevo sistema electoral. Vamos, estamos hablando de que pues yo no tengo poquito tiempo en esto, y que me tocó la reforma del 96. Y sin embargo, esta es la reforma más trascendente respecto de sus implicaciones porque no hay precedentes. No hay precedentes ni a nivel nacional ni internacional. Ningún país del mundo ha renovado de esta manera su poder judicial federal. No, y los estatales. No estoy diciendo... he hablado mucho del tema respecto a si esto me parece bien o mal, eso ya no quiero ni tratarlo con ustedes. No estoy diciendo que no sea viable, estoy diciendo que no hay precedentes y eso implica que sea un gran reto, porque los seres humanos tendemos a aprender viendo la experiencia de otros seres humanos. Y en este caso nosotros somos los que vamos a establecer todos los precedentes de esta materia. Se va a renovar totalmente todo el Poder Judicial Federal, todo. Juzgados, colegiados, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral gradualmente, pero se renovará así, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto implica que sea una renovación total de todos los titulares del Poder Judicial Federal. Vienen cosas que a mí me han surgido dudas, pero repito, ahora están en la Constitución, que es la supresión de la carrera judicial. Va a haber, cabe decir, como la entendemos hoy. Me parece, aunque es algo que tengo que estudiar más, que ahora será una carrera judicial de otra manera, pero ya no será una carrera judicial como la que tenemos hoy. Ahora será, además, la designación de personas titulares serán por voto popular. Ahora, justamente tendrán muchas dudas. He escrito en la revista Proceso 4 artículos, uno más sale mañana o pasado, sobre todas las preguntas que tengo en torno a las reformas electorales. He llegado a la conclusión, con respeto, sin duda, que quien escribió las reformas electorales no sabe electoral. Me han dicho que quizás sepan constitucional, eso espero. Lo que es cierto es que las reformas electorales fueron escritas por personas que no saben electoral. Pero no importa, porque también le digo a mis alumnos, la ley tiene que ser más inteligente que el legislador. Es decir, puede ser un ignorante legislador, puede redactar mal, pero la aplicación normativa tiene que ser racional y prudente. Y eso lo hacemos nosotros, afortunadamente, los expertos en electoral. Entonces, habrá una buena elección electoral, no por una buena ley electoral, sino por la capacitación que tenemos los magistrados electorales en la materia y los funcionarios electorales. Ahora, de hecho, de acuerdo, fíjense ustedes, tenemos una serie de órganos que estarán participando, y esto también es novedoso. En la renovación del Poder Judicial Federal participarán todos los órganos del Estado, prácticamente de los 3 poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial, ¿no? Como el Legislativo. Esto es novedoso. Fíjense cómo en las elecciones de Legislativo y de Ejecutivo, históricamente se ha tratado que no haya participación de los órganos del Estado. ¿De acuerdo? Porque justamente vamos a ver, por atavismos, cabe decir, y errores del pasado mexicano, y que sea solamente un órgano autónomo el que se encargue de eso y los partidos políticos. Ahora no serán los partidos políticos, ¿no? Los que participen en esto. Bueno, a ver, una de las consecuencias, ¿de acuerdo?, de la reforma electoral es la extinción de la sala especializada. No vamos a entender por qué en principio, porque pareciera que lo razonable habría sido que se hiciera lo mismo que con el resto de las salas, es decir,
que se sometiera a votación la determinación de si los magistrados continuaban o no en labores. ¿Qué pasó con la sala especializada? ¿Por qué se decidió su desaparición? Y además su desaparición inminente. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿Con quién se metió? ¿Qué hizo? No, de verdad. ¿O qué no hizo? Miren, la sala especializada, como ustedes saben, resuelve los procedimientos especiales sancionadores de carácter federal. No así los locales, eso también ustedes lo saben porque ustedes se encargan de los PES locales, vamos a decirlo. Pero los PES federales son muy importantes porque, como bien lo dijo el magistrado Guerrero, resulta que tienen que ver con los funcionarios de más alto nivel del país, el presidente de la República, los secretarios de Estado. Yo me acuerdo cuando yo era magistrado de la sala especializada, pues que mis clientes, vamos a decirlo así, pues eran así los mismos clientes de la sala superior, esa es la verdad, exactamente los mismos. Entonces eso implicaba, yo decía, que de verdad era como una especie de maratón en el que corríamos la sala superior y la especializada, pero claro, la especializada era nueva y con unos temas específicos de nuestra legislación que no hacía fácil que pudiera funcionar. A ver, miren, justamente como ha funcionado históricamente la sala especializada, ha funcionado así. Hay una autoridad sustanciadora y una resolutora. Yo hago la broma, y creo que voy a seguir haciéndola, de que el PES federal tiene un papá y una mamá. Es decir, el INE es, vamos a decirlo así, el papá, ¿de acuerdo? Es el que instruye el procedimiento especial sancionador y después lo manda por ahora a la sala especializada para que resuelva papá y mamá, ¿de acuerdo? Ahora, el tema de la sala especializada, así como resolutora, como le estamos platicando, con dos autoridades, en principio, de verdad, cuando se fundó en 2014, nosotros pensábamos que no íbamos a poder resolver, porque específicamente se establecen cuestiones como que se tiene que resolver dentro de las siguientes 72 horas después del turno, ¿de acuerdo? Entonces, hacía que de verdad 72 horas. Todos nos volteábamos a ver, yo me acuerdo que hacíamos la broma Gaby, Cliserio y yo, que fuimos los magistrados fundadores, y nos reíamos y terminábamos diciendo que muy probablemente o sea, nos habíamos inscrito para la sala especializada por ingenuos, porque no sabíamos si íbamos a poder resolver en el tiempo de ley. Tuvimos que ponernos a pensar cómo resolver. Y entonces les voy adelantando algunas ideas, fue que se nos ocurrió dos cosas para poder resolver a gran velocidad. La primera y la más importante fue crear en los hechos un expediente digital. La primera vez que este país tuvo un expediente digital que se usaba para resolver fue en la sala especializada. Creamos lo que se llama el SIPES, el Sistema de Información del Procedimiento Especial Sancionador. El INE, en cada uno de sus 300 distritos, en cada uno de sus 32 entidades federativas y finalmente digamos, en la unidad técnica de lo contencioso electoral, cada vez que recibían un procedimiento especial sancionador, lo subían al sistema. Y después lo que hacían era, cuando iban instruyendo, ya fueran acuerdos, ya fueran pruebas, lo iban subiendo al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, en la sala especializada, en tiempo real, estábamos viendo lo que estaba instruyendo el INE, aunque fuera en un distrito lejano. Y eso nos permitía inmediatamente pues ir avanzando de tal manera que cuando llegaba el expediente, pues nosotros ya teníamos incluso el proyecto hecho. Porque entre que hacían el paquetito y después lo metían al DHL, pues pasaban 2 días, ¿no? Entonces, cuando llegaba el paquete, pues nada más lo único que tenías que hacer era checar expediente digital contra expediente físico y resolvías. Y casi siempre eran idénticos. De repente se les llegaba a olvidar alguna prueba y entonces tú te aventabas por la ventana, ¿de acuerdo? Y tenías que modificar el proyecto. Pero casi siempre estaba completo. Y eso hacía pues, que pudieras resolver rapidísimo. Todavía más.
tuvimos que crear un procedimiento especial para resolver los procedimientos sancionadores, que fue justamente, me acuerdo del acuerdo, fue el acuerdo 14 de 2014, en el cual lo que establecimos fue una especie de preturno, porque los plazos del PES contaban a partir del turno, pero a nosotros lo que nos servía era que desde que había expediente digital, pues te turnaran el expediente, ¿ya me doy a entender? O sea, sí, ya este es tuyo. Y entonces tú empezabas inmediatamente a hacer tu proyecto. Repito, de tal manera que cuando llegaba el expediente, pues ya sabían para quién era, ya tenías el proyecto y en cosa de minutos, así, de minutos, estaba esto resolviéndose. A ver, hay que recordar que el PES fue creado en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Fue creado justamente por unos spots electorales que los más jóvenes, porque veo muchos jóvenes, no vieron, ¿de acuerdo? Pero que decían, entre otros, López Obrador es un peligro para México. El PES derivó justamente de las, digamos así, de las demandas presentadas, creo que era por la Coalición por el Bien de Todos, creo que ese era el nombre, aunque no recuerdo bien, justamente exigiendo no solamente la sanción, sino pidiendo de manera muy exótica y diferente. Se acordará el magistrado Guerrero, porque me acuerdo bien que estábamos en esas épocas, estábamos exacto en las comisiones, y me acuerdo que el magistrado Guerrero y yo aquí entre nos, creo recordar, estábamos del mismo lado de la libertad de expresión, ¿no? Entonces decíamos, no pueden suspender, y mucho menos, ¿no? Con un procedimiento que se están inventando, ¿no? O sea, todo, ¿no? Liberales, así, liberales. Y para sorpresa nuestra, o por lo menos mía, de repente la sala superior, bueno, ahí estaba Gaby también, claro. Lo que pasa es que, exacto, ¿no? Y entonces sacan un procedimiento que se inventado, y que servía para restringir la libertad de expresión, ¿no? O sea, nos parecía esto contrario a toda la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a todos los precedentes. Bueno, no había un precedente, un procedimiento, hasta con plazos, de verdad, decía, y en este plazo se resolverá. Y yo decía, pues esto es legislativo. Estábamos en contra de eso. Bueno, pues nuestra opinión solo era de, hay unos secretarios que pues gritábamos y poco, bueno, y bueno, hablábamos. No, gritar no, la verdad, ¿no? Pero el magistrado Guerrero y yo somos muy apasionados. Entonces empezamos, no es que estemos peleando, es que tenemos convicción. Entonces cuando tenemos convicción, pues hablamos firme, ¿no? Pero no significa que estemos peleando. Pero creo que sí pensaban ellos que estábamos peleando, exacto, ¿no? Bueno, en estos casos se creó un procedimiento que no existía en ley. Se creó por jurisprudencia. No creo que haya muchos casos, de verdad, donde se creen procedimientos por parte de los jueces. Nosotros lo creamos. Para eso se necesita, entre otras cosas, agravios. Y la verdad es que era una época en la cual el PRD tenía pues, probablemente algunos de los mejores litigantes en materia electoral de la historia de México. Y de verdad nos sirvieron muchísimo las demandas, porque un juez pues, no puede inventar demandas. Si no hay petición, y de verdad teníamos peticiones exóticas que hizo que el tribunal creciera gracias a esas peticiones. Bueno, ahora, se crea entonces un PES por vía judicial en 2006, después se regula en 2007-08, ¿de acuerdo? De una manera muy ineficiente, por cierto. Hay que recordar, en esa época ese PES le correspondía resolverlo al Consejo General del INE. Y el problema de cuando lo hacía el Consejo General del INE era que en el mismo asiento del Consejo General estaban denunciantes y denunciados. Y entonces cuando se discutían los casos del PES, bueno, duraban las sesiones muchísimo. Se hacía en esa época la broma en el Consejo General que a los representantes de los partidos, que como ustedes saben tienen voz pero no voto, ¿de acuerdo? Habría que darles voto y quitarles la voz, porque se pasaban horas hablando y discutiendo los casos de PES, ¿no? Bueno, entonces, derivado de eso, se toma la decisión que ya no sea el Consejo General que resuelva estos asuntos, sino que sea particularmente una sala del tribunal, la sala especializada,
¿de acuerdo? Pero eso sería hasta 2014. Ahora, justamente, ¿de acuerdo? ¿Para qué resuelve por ahora la sala especializada? ¿O cómo decirlo de manera? Y por esto estos temas son tan sensibles. A ver, yo cuando yo estaba en la sala especializada, cuando me preguntaban mi competencia, pues es difícil decirlo. Entonces yo decía, a ver, todo lo que sea propaganda en radio y televisión y propaganda gubernamental, así lo decía en general, ¿no? Así. Ustedes entienden que esto es bastante más complejo que eso, pero hace que la sala especializada esté metido en las elecciones federales, pero también en las locales. Todo radio, televisión, y hasta en municipales. También de repente hay spots municipales, ¿no? Entonces, termina uno metido. Yo decía en esa época que yo veía todos los spots electorales del país y después decía, no sé cómo no me ha dado un aneurisma, ¿no? O sea, sí, pues es que estás viendo, imagínense, o sea, tu trabajo es ver todos los spots electorales. Eso es como el infierno, ¿no? O sea, es el purgatorio. O sea, yo estoy seguro que Jesús me va a decir, mira, no fuiste tan bueno muchas veces, pero güey, viste todos los spots electorales, 2015, 2016, o sea, pásale, me doy a entender, va. También fue, a ver, cuando se judicializó el que era hasta ese momento un proceso administrativo, cuando se judicializó el procedimiento especial sancionador, pues los que estábamos capacitados para ser jueces, pues adivinen qué hicimos, nuestro trabajo como jueces. Y eso significó que empezamos a dimensionar cosas diferentes. Lo mismo que veían las autoridades administrativas, pero de manera diferente. Y entonces fue que empezamos a también hacer todo lo que tuviera que ver con violencia política de género. Ahorita voy a platicar un poco más. Y después creció los temas de la democracia en México. Y se abrió la democracia justamente a revocación de mandato y consultas populares. Y también, y eso hizo que la sala especializada ampliara su dimensión o su competencia. Y después todo lo que tuvo que ver con Internet, y de verdad que ha sido todo un tema eso, ¿eh? Y se han establecido criterios interesantes, pero que lamentablemente tampoco han resuelto los problemas de Internet. Estamos ante la circunstancia, no les estoy diciendo nada distinto a lo que ustedes entienden y saben, estamos ante la circunstancia de que tenemos una gran legislación constitucional y legal en torno a los spots en radio y televisión. Enorme, enorme, ustedes lo han visto y es súper técnico, ¿eh? Hay un comité de radio y televisión en el INE, están las dirección de prerrogativas. No, bueno, a ver, la cantidad de burócratas que hay en torno a este tema es enorme. Y paradójicamente, no hay normas, quizá hay que decir que qué bueno, que regulen todos estos temas en redes sociales. Y paradójicamente, hoy día, redes sociales empieza a ser más importante que radio y televisión. Vuelve a ser lo mismo. Algún día, en algún siglo, en algún año, en algún multiverso, habrá una buena reforma electoral. Hecha por expertos electorales, ¿no? Cuando eso suceda, alguien se preguntará este tipo de cosas. Mientras tanto, seguiremos resolviendo con lo que hay. Ahora, yo me preguntaba, pero era una mala sala la especializada, y lo digo con mucha autocrítica, no estoy diciendo, no, lo digo con autocrítica. La sala especializada fue altamente eficaz y lo sigue siendo. Miren ustedes, cuando fundamos la sala en 2014, o sea, recuerden, eran 72 horas. Cuando fundamos la sala en 2014, resolvíamos en 1.43 días. En 2015, en 1.32. En 2016, que es cuando yo me fui, 1.01. Pero ahora fíjense, siguió bajando. Incluso en 2020, 0.48. O sea, en 12 horas. Repito, cuando llegue el expediente ya tienes el proyecto, ¿no? Pero quiero que se den cuenta, altísimamente
eficaz. El CIPES funcionó. La idea de este procedimiento digital funcionó y dio todos los esfuerzos. Gracias a eso. Ahora, bueno, y lo quiero hacer notar también, mire, y en todo caso, dijéramos, no, bueno, sí, pero después se empeoraron. No, o sea, sí, subió a 1.18 este año. O sea, con un proceso electoral tan grande como el de este año, 1.18. No hay, de verdad, no estamos hablando de acuerdos, no estamos hablando de autos, estamos hablando de sentencias. No hay en México un tribunal más eficiente, no lo hay, y probablemente tampoco en el mundo, aunque tampoco quiero afirmarlo. Miren, por otro lado, como bien decía mi querido amigo don Sergio Guerrero, la sala especializada abrió temas de vanguardia, temas que nunca antes se habían puesto sobre la mesa. Nunca. Sí, así, ya sé, para los que digan, el electoral no importa. Bueno, a ver, habría que decir que este año la Sala Superior va a resolver 40,000 expedientes. Vamos a compararnos con la Corte, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién tiene más afluencia de asuntos. Es que cada día es más importante el electoral. Para los que griten, el electoral no importa, es un mundito así, hay que decirle, ya no es tan chiquito. Solo Sala Superior va a resolver este año 40,000 asuntos aproximadamente. Bueno, vamos a ver. Entonces, la sala especializada es altamente eficiente. Les decía que comenzó justamente cuando llegamos, los que estábamos formados como abogados y jueces, empezamos a resolver casos del PES, pues lo que empezó a suceder fue que lo que antes se veía solo como algo administrativo, lo empezamos a ver como temas de derechos humanos. Y entonces esto generó que empezaran a generarse nuevos criterios. Bueno, además, lo que les decía, miren, aquí hay algunos números de la sala especializada. Es verdad, si ustedes se dan cuenta, que son números inferiores a los de cualquier otra sala. Pero hay que a ver, seguramente cuántos asuntos tendrán ahorita en Guadalajara, por decir, y serán varios miles. Y en la sala especializada esto cambia dependiendo del año de las elecciones. Pero, ojo, son de una entidad superior. ¿Por qué? Porque tienes, por ejemplo, al presidente de la República como parte, ¿de acuerdo? A los gobernadores, a los de los sindicatos, a todo aquel que esté en radio y televisión, a periodistas, a miembros de la CIRT, ¿de acuerdo? Por decir. Ahora, miren, aquí tenemos estos miles de expedientes, ¿va? Ahora, miren, aquí tenemos también una visión en torno a cuáles son los temas que se han ido resolviendo. Bueno, violación a los principios de imparcialidad, independencia y equidad en la elección, actos anticipados de campaña, uso indebido de la pauta, que eso, por cierto, lo creamos nosotros, es una especie de cajón de desastre, ¿no? Para los ilícitos de radio y televisión, promoción personalizada, uso indebido de recursos, propaganda que calumnia. Esta definición de calumnia en materia electoral, que yo sigo sin entender por qué es tan especial el electoral que tiene que haber calumnia, ¿no? Vulneración al interés superior del menor, violencia política de género, radio y televisión, en fin, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, vamos a ver algunos de los casos, no los voy a explicar, pero para que ustedes se den cuenta. A ver, el primer asunto que en este país resolvió y determinó que había violencia política de género fue un asunto de la sala especial, de la sala regional especializada. Fue la primera que determinó que había violencia de género sin que hubiera nada expreso en la Constitución, nada expreso en la ley, ningún precedente, y lo único que teníamos era un ¿cómo se dice?, protocolo para juzgar asuntos de violencia de género. Y fue un caso que hoy día a nadie sorprendería que hubiéramos determinado que fuera violencia de género, en el cual a una candidata gobernadora de Puebla la identificaban con su ex jefe y que era un gobernador de muy mal prestigio.
y decían la frase, no es ella, es él. Cuando tú estás votando por ella, en realidad estás votando por él, ¿no? Y cuando lo hacían, estaban no solo invisibilizando a la candidata, sino que además la estaban, vamos a decirlo, pues diciendo que a ella la dominaba su ex jefe. Y determinamos que había violencia de género. Para sorpresa mía, nos revocaron en la sala superior. Algo increíble, ¿no? Eran otros tiempos, es que nunca había habido un precedente de violencia de género. Entonces, les dio como, pues yo qué sé, pánico, y dijeron, no hay violencia de género. Pero, ojo, fue el primer precedente en la historia sobre violencia de género. Ahora, unos años después, claro, tuvimos un caso parecido, el de Espejito, Espejito, otra candidata a gobernadora que salía en el espejo, ¿de acuerdo? Y bueno, se identificaba que era ella por su corte tan característico de pelo, se veía en el espejo y decía, Espejito, Espejito, ¿quién va a ser gobernadora de Puebla? Algo así, y salía la cara de su marido que había sido gobernador de Puebla. Y ahí sí ya, con base en la experiencia de la sala especializada, se terminó estableciendo que había violencia de género. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, la jurisprudencia del tribunal en torno a violencia de género, pues se ha sustentado en muchos de los criterios de la sala especializada. Incluso las definiciones de violencia de género, en mucho han retomado las definiciones de los precedentes de la sala especializada. Entonces, estamos ante casos que incluso antes de que la Constitución lo estableciera, antes que la ley lo estableciera, la sala estaba estableciendo los precedentes que después harían jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, en fin. Como bien dijo don Sergio Guerrero, se estableció por la sala especializada los criterios en materia de niños. Ahora, esto ahora nos parece cualquier cosa. Sí, pues es obvio, no puedes sacar niños en spots de televisión sin ciertos requisitos. Pero les voy a contar cómo fue nuevamente el PRD. No era el PRD, ya era Morena. Morena, en una demanda en contra de un candidato a alcalde de Monterrey o de San Pedro, ya saben, de alguno de los municipios del área conurbada de Monterrey. Justamente sacan un spot donde dice ¿Quién pompó? Y decía una cancioncita así, ya saben, han oído esa canción de ¿Quién pompó? ¿No? ¿Quién pompó? ¿No? De Chicoche, sí. ¿No? Bueno, los jóvenes creo que ya no. Pero en fin, es una rola bastante, pues así como animada. Y entonces, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó mochilitas? ¿Quién pompó? Y es que decía el candidato que él iba a comprar mochilas. Era un uso razonable, digamos, de imágenes. Después vería yo unas imágenes terribles en la radio y la televisión. Me acuerdo del caso donde estaban acusando de pederastia a un candidato al gobierno de un estado, y entonces salía una imagen en la cual una niña abrazaba al que era el candidato a gobernador, lo abraza y decía, y decía, un gobernador que dañe a tus hijas, jamás, ¿no? Y yo decía, güey, están sugiriendo que a esta niña el gobernador le hizo algo, porque eso era lo que estaban sugiriendo. Decían, oye, es que está vista como de ladito hacia atrás. Yo decía, güey, obvio yo no conozco a la niña, pero sus primos sí, sus hermanos también. Y está en tele que la dañó el gobernador de alguna manera. Ese es el tipo de cosas que hacen los partidos, porque los partidos están interesados en ganar, no les importan las personas. Ahora, miren, aquí justamente fue que, aterrizamos el tema del interés superior de la niñez. Cuando empezamos a ver estos casos, pues dijimos, a ver, yo prohibiría la entrada de menores de edad en radio y televisión. Y de verdad no veo ninguna razón por la que los partidos les encanten los niños más allá de los intereses del partido. Pero al niño nunca le va a hacer bien estar en un programa de radio y televisión. Siempre pongo el ejemplo del Cruz Azul. Bueno, a ver, ¿qué tal lo del Tijuana del fin de semana? Nada más quiero decirles, ahí vamos, espérense. Y este fin de semana
espérense con el América, ¿eh? Porque si un Cruz Azul le puede ganar al América, es este Cruz Azul. Aunque también dicen que todos los del Cruz Azul tenemos un callo en este dedo porque siempre decimos, este año sí ganamos, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que es cierto es que en 2013 perdió el Cruz Azul. ¿Se acuerdan? Último momento, Moisés Moreno avanza hasta la portería, mete el gol, exacto, el portero mete el gol de cabeza y pues ya, tan, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo me acuerdo de mi hijo en esa época, era un chiquito, y se puso a llorar y me dijo que si no podía ir, si podía no ir al día siguiente a la escuela, pues porque lo iban a bulear, ¿no? Yo dije, pues que yo tampoco iba a ir a la oficina, nos quedábamos los dos. Pero si por un partido de fútbol pueden bulear a un chavo, pues por salir en un spot electoral le puede ir terrible, pero a nadie le importa. A veces ni siquiera a sus padres, ¿eh? Que por 1,000 pesitos, que es lo que he visto que están en los contratos, ponen a sus hijos en los spots electorales. No sé si es buena idea, pero bueno. En fin, creamos toda una línea de jurisprudencia bastante importante en torno a protección de intereses de los niños. Lo determinamos específicamente en varios elementos, pero en los spots electorales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues algo es algo, dijo un calvo. No hay nada en la Constitución, no hay nada en la ley, pero determinamos que estuviera, digamos, en la jurisprudencia del tribunal, en la sala especializada. ¿De acuerdo? Y bueno, pues establecimos, es una línea completa de jurisprudencia en torno a participación de los niños, ya no nada más en los spots electorales, sino en todo tipo de propaganda electoral. Y esto implicaba, pues, temas de redes sociales, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí han habido muchas multas a los partidos por esta cuestión. Sí. O sea, nosotros como jueces nos importaban los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. A los partidos no tanto, más que cuando se les multaba. En fin, también en utilización de plataformas y temas digitales, la sala comenzó a establecer criterios en torno a actos de los partidos en redes sociales y propaganda. A ver, así como los otros dos criterios, creo que todos vamos a estar coincidiendo en los criterios. En los criterios de redes sociales es muy difícil coincidir porque tiene que ver con un análisis específico del caso y también en una fórmula de interpretación de las normas, ya sea desde tu perspectiva que puede ser liberal o no. Pero bueno, tuvimos los casos muy famosos en su momento en torno al Verde y a Twitter, ¿de acuerdo? Y después en torno al Verde e Instagram. Eso es una cosa que va y viene todo el tiempo. Se creó con la reforma de 2014, se pudo haber creado un verdadero tribunal de la Santa Inquisición a la sala especializada. Pero tomamos la decisión, y lo digo así, de crear más bien criterios liberales. Y creamos lo que, por llamarlo de forma simple, llamamos el manto jurídico protector del periodismo, para que fuera como fácil de entender. Ahora miren, el caso 1 fue un asunto, me acuerdo bien, que fue cuando empezamos a utilizarlo, que fue en el caso de López Dóriga. En este caso, lo que se determinó era, pues, que el PRD no podía desnaturalizar el trabajo de López Dóriga porque lo subió a un spot, porque le podía generar problemas reputacionales a López Dóriga. A ver, estos casos, de acuerdo, digamos, de labor periodística, generaron lo que ahora ustedes entienden. Creamos una presunción a favor de la labor periodística. Si al llegar al momento de resolución te das cuenta que hay casos que tienes elementos para, digamos, sancionar o no sancionar al periodista, no sanciones. Si una interpretación te lleva a un lado o hacia el otro, ¿de acuerdo? Prefieres no sancionar. Y en su caso, ponderar más la actividad del periodista. Y eso incluso en casos como, por ejemplo, tuvimos un caso de Chacoteando la Noticia, donde salían periodismo, pues digamos, del estilo de caricatura, ¿no? Es algo así como los peluches, ¿no? Ahora de que han regresado a la tele los peluches, ¿no? Y justamente lo que dijimos fue, pues te tienes que aguantar cuando sea sátira, ¿no? No podemos esperar que esos programas no lleven sátira.
Y también hicimos lo mismo respecto de los temas de periodismo en periódicos, respecto de varias acciones de gobernadores, por cierto, en varios estados de la República, ¿no? Y, por supuesto, protegimos al Universal en un caso en el cual específicamente también se le saca en un spot electoral, ¿no? Bueno, este caso, que también fue para mí fue muy interesante porque me hizo reflexionar en torno al tema de si puede, la veda electoral, ¿a quién le resulta obligatoria? Y yo pensaba, a la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, si yo estoy sentado en la mesa de mi casa y empiezo a platicar con mis hijos en torno a cómo voy a votar, por quién van a votar, pues eso no me van a sancionar. No es que, no, hijo, no hables de nada de la elección porque estamos en periodo de veda. Dije, no, al contrario, es periodo de reflexión. Entonces dije, la veda le resulta obligatoria, pero a los partidos, por supuesto. Bueno, a las autoridades, a los partidos, no a la ciudadanía, al contrario, es momento de reflexión. Y entonces permitimos que hubiera casos, siguiendo presentes de la especializada, casos en los cuales se pudiera escribir en los periódicos días antes de la elección, en torno a la elección. Y bueno, el caso del libro Gracias, que lo leí todo, de verdad, que también fue muy interesante, ¿no? Y que nos hacía preguntar si podía entenderse si era o no propaganda electoral, si tenía o no que sumarse, y qué posición debía tener el tribunal frente a la propaganda de este estilo. La verdad es que fue muy interesante, por lo menos para mí. Ahora, creamos por primera vez en la historia del derecho electoral, digo creamos porque éramos Cliserio, Gaby Villafuerte y yo, el primer caso en el cual ordenamos medidas reparatorias. Y ya sé que ustedes van a decir, pues eso es bien común, ¿no? Medidas reparatorias en un caso electoral, pues siempre. ¿Cuánto fue esto? Hace casi 10 años no había medidas reparatorias. Es más, decían, solamente pues es sanción. De hecho, nos revocó la Sala Superior y estableció jurisprudencia diciendo que no había reparación en procedimiento sancionador. Y se nos presentó, este fue el primer caso, aunque hubo uno posterior que fue el que nos revocaron, no lo impugnaron, en que una mañana un señor, recuerdo que de Chiapas, despierta y se da cuenta que afuera de su casa le pusieron una pinta así de un partido, me acuerdo que era del PAN, y entonces llegó y dijo, oye, pues por mí sanciona al partido, si quieres, pero ¿qué es lo que quiero? Que pinten mi barda. Y dijimos, pues tiene razón, pinta la barda. Y todavía dijimos más, y si el PAN no lo hace, creo que le dimos 15 días, INE, descuéntale la lana de sus prerrogativas y pinta tú la barda, ¿no? O sea, medida de reparatoria completa. Repito, en mi experiencia modesta de 27 años, a los partidos no les interesan las personas, les interesan sus intereses. Entonces, justo, aplicar las medidas reparatorias iba en contra necesariamente de los intereses de más de un partido. Y justo en eso también fue un tema lo de la reposición de spots pautados, ¿no? Es decir, y sigue siendo un tema porque ha sido toda una cuestión. En torno a, si dejas de transmitir spots, tienes que compensar. Pero de decir tienes que compensar era un criterio hace años importante. Claro, el problema es cómo vas a compensar. Porque pues ya si ya se acabó el proceso electoral, ¿cómo vas a compensar y en dónde? ¿No? Es de verdad, porque luego hay errores en la transmisión y pueden ser que se te haya ido pues varios cientos de spots electorales. Pero bueno. Ahora, como ustedes se dan cuenta, pues yo hasta ahora no veo ninguna razón que me haga pensar que la sala especializada no servía. Yo lo que estoy viendo es una sala con temas interesantes. Estoy viendo una sala, como lo pongo aquí, que fue creando nuevas visiones en torno al procedimiento especial sancionador. Primero en 2006 se crea a manera jurisprudencial, en 2007 se hizo de manera administrativa, no funcionó, se pasó a la etapa judicial y claro que funcionó. Ahora, fue evolucionando de un procedimiento sancionador
a un procedimiento de protección de derechos humanos. Era mucho más importante ahora el PES. Y claro, pues uno se la pasaba sancionando que sea el presidente de la República, que sea el gobernador. Así, popularidad, popular. La sala más popular de la tropa, pues no. No éramos como la de Elita, no, la verdad no. Ahora, viene la pregunta. ¿Por qué extinguieron a la sala? La sala más eficiente en plazos. La sala con una agenda importante de jurisprudencia que incluso logró dimensionar de otra manera muchísimos temas del derecho como violencia de género, todo lo que tiene que ver con niños, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Una sala que influenció al sistema electoral completo. ¿Por qué la desaparecieron? Y la respuesta es nadie lo sabe a ciencia cierta. Ahora, díganme ustedes, ¿no funcionaba o incomodaba? No lo sabremos. Hay que preguntarle a los que escribieron la reforma. Ahora, hay que recordar que hubo también un intento de reforma y desaparición de la sala. Primero a nivel legal, en 2022. Pero bueno, pues terminó pasando. Ni hablar. Ahora, viene la pregunta. ¿Cómo se reformó? ¿Es mejor el sistema que se creó? Bueno, a ver, recuerden, primero, hay un principio de administración que es así como un mantra. A mí no me gusta la chamba administrativa. No estoy diciendo que no pueda ser bueno en ella si me meto, pero no me gusta. O sea, el tiempo que trabajamos aquí el magistrado Guerrero y yo juntos, la verdad es que pues tuve que hacerme así como, me di cuenta que yo me veía a mí mismo como una especie de gerente. Entonces, yo me daba cuenta que mi trabajo era de management, ¿no? Y teníamos que crear procesos y que teníamos que crear verificación de procesos, es decir, trabajo de management, ¿no? Y la verdad, no es que esté mal, pero no es mi vocación. Pero hay un principio de administración que dice, cuando algo funciona, no lo cambies. Seguro podrías hacer algo que funcione mucho mejor, sí, pero en una de esas las riegas y echas a perder todo. Entonces la pregunta es, ahorita tenemos una sala que funciona. Alguien podría decir, es que podría ser mejor. Bueno, espero que funcione ahora lo que van a hacer. Ahora, ¿cómo van a funcionar las denuncias por infracciones? Bueno, ahora esos plazos extenuantes pasan a sala superior. No hay personal adicional en sala superior para llevar el PES. Van a decir, no, bueno, es que tienen mucha gente en la sala superior. Repito, voy a volverlo a decir. Este año, si sumamos todos los medios de impugnación y expedientes que resolvió Sala Superior, serán 40,000 casi. Voy a volverlo a decir, 40,000. No sé por qué creo que sí necesitamos personal para resolver 40,000 casos. Pero bueno, ok. Ahora, todos estos plazos de 72 horas y si no estás violando la ley. Y yo me acuerdo cuando yo era magistrado de la especializada, me acuerdo que había magistrados que me decían, mira, aplica el concepto de plazo razonable de la Corte Interamericana y con eso vas a decir que el plazo no es razonable y por lo tanto lo inaplicas. Y yo decía, sí, pero cuando uno inaplica a su favor el concepto de plazo razonable, no sé por qué creo que no es tan legítimo, ¿no? Es decir, si la ley dice 72 horas, son 72 horas. ¿Y qué pasa si uno no cumple las 72 horas? Ustedes lo saben. Pues, a ver, no solo la visita, pero sí. Sí, estoy de acuerdo. Y yo también, cuando llegaba el visitador, le hacíamos fiesta, lo invitábamos a comer. Cohetes, llegó el visitador, cohetes, globos, ¿no? Ok. Pero, también se cometen delitos contra la administración de justicia. Con una vez que no cumplas el plazo, delito contra la administración de justicia. Entonces, yo de verdad, yo decía, a mí nunca se me va a ir ese plazo. Nunca. Aunque tenga yo argumentos de control de convencionalidad del principio que se encuentra, digamos, en la ley. Pero no lo voy a hacer. Pues ahora que venga lo nuevo, pues tampoco. Pero va a ser un tema. Porque además son, vamos a decirlo, 48 horas para presentar el proyecto y 24 para distribución. Y sesión. ¿Nos vamos a pasar sesionando toda la semana? No lo sé, de verdad no lo sé. Por otro lado, tengo muchísimas dudas de que sea convencional esto
de que sea solo una instancia la que resuelva el PES federal. Yo, sé que es algo que se puede, digamos, poner en duda y hay varias interpretaciones, pero por lo menos en mi lectura de los casos, aquí tengo el caso Herrera Ulloa, y de la lectura del Pacto de San José, me doy cuenta que en general, el principio general es 2 instancias. 2 instancias. ¿Por qué? Porque todos los jueces pueden equivocarse. La verdad. Lo digo como juez, me he equivocado, lo reconozco, no me pregunten en qué. Pero me he equivocado. Y cuando era regional y alguna vez me equivoqué y me revocaron, la verdad lo primero fue, me disculpé con mis compañeros. Dije, fue mi error. Me quedé con la cuenta del secretario porque había muchos asuntos y teníamos muy poco tiempo y nos equivocamos. Y después les dije a mis compañeros, ya no lo voy a cometer, y después les dije, afortunadamente está la sala superior, ¿no? Ya sé, yo sé también que la sensación de que te revoquen en general no es nada bonita. Y nosotros éramos una sala que nos revocaban mucho porque estábamos estableciendo los criterios que no existían después de la reforma de 2014, ¿no? Bueno, ahora, desaparece entonces el REP, ¿no? Para las sentencias de sala superior, pero sigue existiendo para la Comisión de Quejas y Denuncias y no se adaptaron las reglas en torno a las impugnaciones de acuerdos. Entonces ahora la pregunta que tengo es, ¿se va a poder impugnar a través del REP los acuerdos dictados en el procedimiento especial sancionador? Pues sabe Dios. ¿Habría PES revisables en REP los emitidos por salas regionales en su caso? ¿Podemos o no delegarles a ustedes? Perdón, pero el año que entra vamos a tener montón, ¿no? Contra todas las elecciones, ¿podremos delegar acá? En principio no sé. Ahora, por otro lado, dices, no, es que no era eficiente que tantas personas resolvieran el mismo caso, ¿no? Y yo mismo hice bastantes críticas al sistema. Pero quizá esta no era la solución razonable. Es verdad, alguien resuelve las medidas cautelares, otro resolvía el fondo y después alguien te revisaba. Qué relajo, ¿no? Bien. Pero lo cierto es que sigue siendo que las medidas cautelares son otorgadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, que es un órgano administrativo. De verdad, una reforma razonable era pasarle las cautelares a la sala especializada y que como pasa en el amparo, pues la suspensión estuviera en manos de los jueces y no de los administrativos. Pero bueno, eso no cambió y sí desaparecieron la especializada. Por otro lado, no reforman la ley electoral de manera completa. Sigue habiendo referencias en la ley a la sala especializada, en el PES, en el REP, ¿de acuerdo? Y entonces vienen también dudas. La ley, de manera indistinta, habla de que en la sala superior habrá un órgano que supervise los expedientes que se llamará comisión especializada y a ratos llama unidad especializada. Entonces, va a haber una comisión, si es comisión, ¿será de magistrados? Y la comisión, ¿qué va a hacer? Decidir. La unidad será área de auxilio, o más bien quisieron decir unidad, o más bien quisieron decir comisión. Todo eso se va a tener que resolver. No se preocupen, la ley tiene que ser más inteligente que el legislador, de eso no se preocupen, se va a resolver. Miren, yo tengo muchas dudas. Yo creo que es muy probablemente que haya sido inconvencional el nuevo procedimiento, es muy probable. Lo puedo decir así porque ustedes entienden que analizar la convencionalidad de la Constitución no es un tema que le corresponda a la Sala Superior. Ahora, me quedo con estas reflexiones. La verdad es que la sala especializada fue ya estoy hablando en pasado, ¿verdad? Pero es que ya estoy viéndola en estado terminal, ¿no? Entonces ya fue una gran sala, fue una sala que desarrolló un papel crucial para la democracia mexicana en varios momentos. Desaparece la sala, pero no su chamba. Ahora la vamos a hacer otros entes. La pregunta es si lo vamos a hacer mejor desaparecida la especializada.
Pues yo espero que sí. No porque la ley sea clara ni precisa, sino porque estamos dejando siempre la piel en nuestro trabajo. Las reformas no responden las interrogantes. Haremos bien el trabajo. Habrá un buen procedimiento especial sancionador después para el año 2025. Digamos, les repito, la ley tiene que ser más inteligente que el legislador. Lo haremos bien. La ciudadanía puede estar tranquila. Pero no entiendo yo ningún argumento para que justifique la desaparición de la sala especializada de tipo racional, ni tampoco de resultado. Sí veo muchos argumentos, vamos a decirlo, en contrario. Y tampoco veo que el sistema, como se estableció en la ley, necesariamente vaya a ser mejor. Entonces, vuelve a ser la pregunta, ¿por qué desaparecen a la sala? Y pues la respuesta es, no sé, es totalmente desconcertante, ¿no? No tengo la menor idea. En fin, los invito a seguirme en redes. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo, magistrado Felipe de la Mata, por tan interesante conferencia y se abre un espacio breve para preguntas y respuestas. ¿Alguno de los compañeros, compañeras que quieran hacer alguna pregunta en torno al tema que se expuso? ¿No? No. Pues tampoco sabemos. Bueno, si no lo hay es porque fue muy clara la exposición. Bien, Manuel, adelante, por favor. Felicidades, magistrado. Mi nombre es Manuel González, soy compañero aquí en el área de actuaría. Y relativo al nuevo proceso que habrá en cuanto al tema de los juzgadores, en cuanto al proceso de los jueces y magistrados, en el tema sancionador, ¿tiene una idea de cómo sería la aplicación? No, la respuesta es no. No me queda nada claro. Por ejemplo, la pregunta es, ¿nos van a mandar todos los asuntos de PES ya a la sala superior? Porque al final del día son respecto de una elección federal futura, digamos, con resultados posteriores, incluso quizá la desaparición de la sala. Recuerden que los PES pueden resolverse varios meses después derivado del procedimiento mismo, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿nos los van a mandar todos? Si es así, ¿tenemos que crear la unidad de inmediato? ¿Va a ser a través de una, vamos a decir, que la sala sigue existiendo y después que nos mande lo que tenga en la panza, vamos a decirlo así? O, y aquí viene el tema, puede haber delegación. O, en el caso, ¿qué competencia van a tener ustedes en la nueva elección? Porque también va a haber elección de magistrados locales. Porque pareciera que todo lo quieren concentrar en la sala superior. Así era cuando éramos chavos, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos en la... No, menos, eso. Pero el magistrado, el magistrado Guerrero y yo, a ver, solo funcionaba en la sala superior. Entonces la sala superior permanente, resolvíamos todo. No teníamos vida, pero ganábamos más cuando éramos secretarios, ¿eh? Okay. Sí. Y entonces no teníamos vida, trabajábamos sábados, domingos, todos los meses, no teníamos vacaciones, ¿no? En fin, era un trabajal, porque resolvíamos todo, hasta el último de los municipios del país lo resolvía la sala superior, ¿no? Después del tribunal local, sala superior, así, ¿de acuerdo? No será algo que no haya pasado antes, pero la pregunta es si es eso lo que se pretende, porque hoy día la respuesta es no sé lo que pretendió el legislador. Tendremos todos que pensarlo. Si las competencias no están claras, porque no están claras en la ley, tendremos entonces nosotros de alguna manera que subsanar los criterios legales, la ausencia de criterios legales a través de los principios. Pero cuando hacemos eso, todo el mundo está en contra. ¿Cómo se atreven? Se sienten legisladores, pues ¿qué hacemos? No, ¿qué hacemos? ¿No? En fin, lo mejor es que el legislativo haga su trabajo y que hagan
una segunda reforma para precisiones de este tipo de cuestiones en materia procesal electoral. Gracias. Mi pregunta es sí. Ivonne, adelante, por favor. Magistrado, muchas gracias por estar aquí en nombre de todos mis compañeros. Referente al mismo tema de mi compañero, en cuanto a redes sociales, pautas de internet, televisión, como dijo mi compañero, los futuros candidatos, ¿usted cree que vayan a tener un poco de injusticia referente a otros candidatos en cuanto a propaganda gubernamental, presupuesto, etcétera? Sí, le invito a leer mis preguntas que puse en proceso. Mire, son cuatro artículos. La ley, la Constitución, bueno, la ley dice, vamos a decirlo así en genérico, que no puede haber financiamiento público ni privado. Eso significa que solo puede haber autofinanciamiento, es decir, mi lana. Por ejemplo, lo voy a decir como lo pienso, qué bueno que yo no voy a ser candidato a nada, porque yo no podría, yo no me puedo pagar a mí mismo una campaña grande, me doy a entender, yo vivo de mi sueldo. Entonces, pagarme a mí mismo, y tengo 3 hijos en edad universitaria, algunos, entonces ya me doy a entender, o sea, de verdad vivo casi al día. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo le vamos a, o sea, cómo le harían los candidatos a jueces y magistrados? Con un peso, a ver, autofinanciamiento. Entonces, ¿solo los ricos van a llegar al cargo? También puede ser un destino, o sea, ahí está Trump, ¿no? Me doy a entender, no es el primer multimillonario que se vuelve presidente de Estados Unidos. ¿Ese es el destino? O vamos a decir que te prestan 10 pesitos, ¿no? 10 pesitos, con 10 pesitos, ¿le parece? Ya se está violentando la ley. ¿Cómo vamos a aplicar los casos de nulidad que constitucional, particularmente el de financiamiento, ¿no? El rebase de topes, por ejemplo. Se van a establecer topes, yo imagino, para tratar de poner el piso parejo. A mí no tendrían que ponerme topes porque yo no podría, de verdad, yo no podría pagarme una campaña nacional, pero es imposible, yo no podría. Entonces, la pregunta es cómo se va a hacer esto. Ahora, después viene el tema. Tiene que ser en radio y tele, ¿no? Bien. Sigue haciéndose la distribución de radio y tele de acuerdo a las reglas. Dice que es a través de los resultados de los partidos que ahorita no van a participar. Es decir, no modificaron la fórmula porque no sabían, seguro, o no entendían que había que hacerlo para determinar las prerrogativas respectivas del candidato. Se va a hacer de manera equitativa. No va a aplicar la fórmula. Bueno, vamos a instar que un lineamiento del INE diga eso, ¿no? Y después van a venir los problemas, como usted bien lo dijo, en redes sociales. Y redes sociales, compra de pautado va a ser también un tema. Porque efectivamente va a aplicar, porque va a aplicar y es lo normal y no está mal. O sea, va a aplicar pues que el que tenga más lana, pues va a comprar pauta, ¿no? Y entonces otra vez estamos de, ¿esto va a ser una elección para los candidatos ricos? No lo sé, estoy lleno de dudas, pero todavía no tengo ninguna respuesta. Entonces échele una leidita a los artículos de proceso. Le digo que mañana o pasado sale uno más, con dudas y dudas que sigo teniendo. Yo la verdad creo que fue una reforma que nos dejó a deber mucho, la verdad, particularmente en temas electorales. Ya no solamente el tema de si está bien o no que los jueces sean electos. Yo de verdad esa ya no es... A ver, pocas seguridades tengo tan claras en la vida de que va a haber una elección judicial. Ya me voy a entender, pero la tengo desde el 3 de junio. O sea, me quedó muy claro que era un mandato de la ciudadanía, me doy a entender, el plan C, etcétera. Dicho lo anterior, ojalá las leyes electorales hubieran sido más claras y mejor hechas, porque hacen nuestro trabajo más eficiente y le dan seguridad jurídica a las partes. Allá atrás, Irma, por favor. Una última pregunta y con esto cerramos esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por su exposición y por recordar estos precedentes con los que se formó la sala especializada. Yo tuve el honor de estar ahí 3 años y creo que sin duda quitan un brazo muy importante del procedimiento especial sancionador, porque el procedimiento no acaba, pero sí le quitan una parte fundamental
que justo es estos criterios que eran límites, que eran distintos. Posteriores integraciones de la sala especializada tuvieron temas también muy interesantes como las fake news o recientemente temas de inteligencia artificial que hasta el momento no han llegado por lo menos a esta sala regional y que yo sé que el magistrado Guerrero ya los está esperando. Y más bien mi pregunta va enfocada a hasta cuándo va a pasar. Es decir, la reforma da una fecha, pero ¿eso quiere decir que es hasta esa fecha que se va a culminar la sala o cuál es el presente de la sala que muchos ya sabemos no va a tener edificio? Sí, bueno, no, la verdad es que no sé decirle nada. A ver, la respuesta es no tengo ni idea y no creo que nadie tenga idea, porque la reforma cayó al respecto. A ver, no sé si cayó con doble L o con Y, creo que con las dos. A ver, mire, creo que este tema particularmente administrativo tendrá que ser definido por la Comisión de Transición, ¿no?, del Poder Judicial, que se tiene que formar con consejeros de la Judicatura y probablemente las presidencias de los órganos límite, ¿de acuerdo? Y ir definiendo todas esas cuestiones, ¿sí? Porque vienen preguntas como ¿y qué pasa con el edificio de la sala? ¿Y qué sucede con el personal de la sala? ¿Y qué pasa con el CIPES, por ejemplo? ¿Se desconecta? ¡Plac! ¿No? O sea, todas esas dudas administrativas, pues, tendrán que resolverse por la Comisión de Transición. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahora, afortunadamente en la Comisión de Transición habrá al menos un representante de la Sala Superior. Entonces, tenemos garantizado que al menos 1 de 5, pues, sepa electoral. Eso va a ser algo bueno, ¿no? Y tenga la sensibilidad de los temas electorales. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por concluido, no sin antes quisiera exponer algo muy breve. Esta exposición en realidad me parece que es un merecido homenaje a 10 años de justicia electoral en la sala regional especializada. Siempre dijimos que no era regional, ¿no? Era nacional. Pero lo que ha hecho Felipe me parece brillante porque hace un recuento de la importancia que tiene esta sala desde el punto de vista funcional. Es una sala que resuelve más rápido que en ninguna otra parte del mundo. Ninguna otra sala, ningún otro tribunal podría presumir esos números. Un día para resolver, menos de un día a veces para resolver. Esto es espectacular, es único. Hay que hacerle este merecido homenaje tanto a los magistrados que le integraron, las que lo fundaron, las que continuaron, y a todo el personal, compañeros, amigas y amigos que están en esa sala y que estoy seguro con esa experiencia van a ver un futuro brillante, un futuro luminoso. Les deseamos mucho éxito desde aquí a las compañeras y compañeros que integran la sala regional especializada. Ya no sé si estoy con un literato, un gran conferenciante, lo que sí estoy seguro, como ustedes habrán visto, es que es un gran amigo, es una persona que realmente sabe derecho electoral, que ha entregado su vida, su juventud, su segunda juventud, yo para mí todavía está muy joven, al derecho electoral y ha hecho aportaciones muy importantes. Por eso, para mí es un verdadero honor, en nombre de la magistrada Gabriela del Valle, en nombre del magistrado Omar, en nombre de todos los que integramos esta sala regional especializada, regional Guadalajara, amigos y amigas que nos han visitado de otras instituciones, pues que hayan presenciado esta conferencia. El tiempo que nos regaló Felipe Lamata en el marco de la Feria Internacional del Libro, pues ha sido un verdadero obsequio de sabiduría, de objetividad y de sinceridad. Somos magistrados que vivimos al día, no estamos diseñados, como Alvin lo dice, para hacer campañas, no es nuestro oficio, pero pues algunos nos tendremos que adaptar. Bien ha dicho Felipe Lamata, a un coche no se le puede pedir que vuele, porque no está diseñado para eso, y a un jurista no se le puede pedir que vaya a la calle a pedir el voto. Si esto es así y así va a ser, pues nos vamos a adaptar y lo haremos con la versatilidad de organizar elecciones, de juzgar elecciones y quienes lo deseen así ir a las urnas. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a entregarle un pequeño reconocimiento al magistrado Felipe de la Mata. Así que muchas gracias, un aplauso por favor. Y no dejen de leer las heridas. Sí, amigo. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. Estos son de ustedes, amigos. Que los entreguen. Muchas gracias. Entrego una
importancia al magistrado presidente que fue nuestro moderador en este evento. Muchas gracias, muchas gracias. Le pasamos a la magistrada. Gracias. Bueno, pues yo tengo el honor de entregarle este reconocimiento a mi querido Felipe por esta gran conferencia, de verdad. Te queremos, Ana, te queremos, Ana. Gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias.